Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Como siempre, bienvenidos. Si te gusta, pon un me gusta. Esto nos ayudará a que la palabra del Señor se extienda. Y nosotros seguimos con Santiago, Jacobo. Y después del paréntesis de la semana pasada, vamos a retomar el capítulo 3, empezando por el versículo 13. Y hay una pregunta tremenda que hace el apóstol y que nos interpela y que nos obliga a reflexionar. La pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Repito, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y va Santiago y lanza algo tremendo. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Es impresionante este versículo, porque incorpora varios conceptos que son esenciales. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio y entendido, pues que lo demuestre. ¿De qué manera? Con su buena conducta y a través de sus obras. Vale, hasta ahí bien. Pero es que el apóstol Santiago añade otro concepto que complementa esta reflexión. Hechas con humildad. Y añade otro concepto que le da su sabiduría. Repito, es extraordinaria esta frase, porque une sabiduría, conducta y humildad. Mirad, ser sabio es incompatible con una mala conducta. Ser sabio es incompatible con la infidelidad al Señor. Ser sabio es vivir auténticamente el llamamiento que el Señor nos hace a cada uno. Y descarta aquí algo tremendo. El orgullo. Porque dice la buena conducta y obrar con humildad. Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios nos dice algo que dice: la sabiduría de este mundo, en el versículo 21, la sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría del mundo y es necedad delante de Dios. Y añade, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es vuestro. Y vosotros, dice al final, sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Hay dos clases de sabiduría. Una, podríamos decir, que es la sabiduría del mundo.
y otra es la sabiduría de Dios o del cielo. La sabiduría del mundo, aquella que no está regida ni dirigida por el Señor, produce orgullo, vanagloria, competencia, obras que no se ajustan a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede entonces? Algo que cita Pablo también y es de Isaías: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pablo también dice en otro lugar, Romanos 11:33, podemos ver en nuestras Biblias, Romanos 11:33, dice así: qué profundo son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y hay una frase tremenda: ¿y quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, Pablo afirma también otra cosa impresionante. Cristo, dice en el 2.4, 2.4, dice: no os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mira, si tenemos esto claro, vamos a dar un paso más adelante. Hay sabiduría humana y sabiduría divina. Y nosotros debemos de guiarnos por la sabiduría divina, una sabiduría que nos lo da el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es una cosa que hemos de tener presente. Conocer toda la Escritura, incluso memorizarla, incluso decir palabra a palabra me la sé. Pero eso no quiere decir que se tenga sabiduría sobre ella. Yo puedo conocer, y alguna vez he dicho este ejemplo, todo el sistema de un motor de un coche. Puedo conocer pieza a pieza su nombre, incluso el material de que está formado. Pero si no sé cómo funciona, no me sirve para nada. Hemos de tener sabiduría sobre la palabra de Dios, porque el verdadero conocimiento siempre va acompañado de sabiduría. Podemos conocer mucho, ser, y perdonadme la expresión, ratas de iglesia. Podemos ser grandes eruditos en teología, en historia, en matemáticas, en literatura. Pero si no tenemos sabiduría, no sirve para nada. Eso sí, sirve para el siguiente paso, que es el orgullo.
Mira, hay un ejemplo que yo creo que con este ejemplo tendremos más que suficiente para entenderlo, lo que pretendo decir. En Éxodo, en el capítulo 31, cuando resulta que se está construyendo o se está dando las instrucciones para la construcción del tabernáculo, nos dice así, Éxodo 31:1 dice, el Señor Hashem habló con Moisés y le dijo, ten en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanía. Dios da sabiduría. Aquellas personas sabían mucho, seguro, de metalurgia, de ebanistería, pero para construir algo para el Señor precisaban de la ruaj, del Espíritu del Señor, para que fueran verdaderamente útiles lo que ellos hacían para el tabernáculo. Y es por eso que hoy deseo que nos quedemos con esta idea central. Porque la sabiduría que viene de Dios es justa, santa, adecuada para cada momento y tiene el sello de la humildad en aquel o aquella que lo recibe. Cuánto orgullo hay, hermanos y hermanas. Cuántos títulos, pero que no sirven para nada, porque es una sabiduría que no viene de Dios. ¿Cuántas personas hay que son más sabias sin tener titulaciones ni grandes estudios, simplemente porque el Espíritu del Señor las guía? La sabiduría humana produce orgullo. La sabiduría de Dios produce sencillez. Porque la sabiduría humana no es la de Dios. Y produce discordia, intranquilidad y vanagloria. Y esta regla nos ha de servir a todos nosotros para darnos cuenta dónde está la verdadera sabiduría y dónde está la falsa sabiduría. El texto me vais a permitir que acabe hoy leyéndolo. Y leyéndolo todo, porque no hay desperdicio. Repito, en el capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Quedaos con esta expresión. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Oh, es que yo sé mucho. Oh, es que yo conozco la Biblia de arriba abajo. Es que yo me he estudiado toda la Biblia y claro, no hay quien me lo discuta. No, hermanos, no, eso en sabiduría no es de Dios. Esa, como dice el versículo 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana
Y dice algo tremendo, diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y aquí viene una exhortación preciosa que nos hace Santiago. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría de Dios, aquella que es la auténtica sabiduría que como creyentes debemos anhelar y vivir, la sabiduría que nos lleva a la vida eterna, la sabiduría que nos lleva a conocer realmente al Señor. Dice, es ante todo pura. Y además, fijaos, pacífica, no contiende, no lucha, no discute, no se pelea. Además, bondadosa, siempre es misericordiosa, siempre es comprensible, dócil, claro, obediente a la inspiración de Dios, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Es decir, no toma partida a ninguno. ¿Os acordáis de aquello que dice Pablo, no? Yo soy de Pablo, yo de Apolos, dice algunos y tal. No somos de nadie. Son apellidos. A mí me molesta mucho, la verdad, cuando decimos, yo soy cristiano pentecostal, bautista, reformado, de hermanos y tal. A mí eso me parece muy bien como definición, pero lo esencial es que somos cristianos. Por eso aquí dice imparcial y sigue y sincera. Y la última frase antes de entrar en el capítulo 4 de Santiago es preciosa. En fin, el fruto de la justicia, el fruto de la salvación, el fruto de la obra que el Señor hace en nosotros, se siembra en paz para los que hacen la paz. Una sabiduría de Dios ha de mostrarse con humildad y sin orgullo. Y esa situación, esa forma de mostrar esa sabiduría, siembra paz y hace que se viva la paz. Espero que hay muchas cosas más. A ver, sinceramente, estos estudios no pretenden ser, como diría yo, clases magistrales, ni mucho menos, sino que la intención es procurar, intentar llamar vuestra atención para que a partir de esa reflexión en vuestro corazón empiece a formarse preguntas, deseos de investigar, deseos de profundizar, deseos de acercarse más al Señor, acercarse más a la Escritura y vivir lo mejor posible, auténticamente, la palabra de Dios. Quiera el Señor que lo que hoy hemos expuesto nos sirva a todos. A mí me sirve y me enseña. Nos sirva a todos para que esa sabiduría que nosotros queremos imponer ante la sabiduría de Dios sea destruida y que sea la humildad en su sabiduría, la de Dios, la que nos guíe. Hermanos y hermanas, sigamos orando por el pueblo de Dios, sigamos orando por
nuestros hermanos perseguidos, acosados, maltratados, violados y muertos por mantenerse fieles al Señor Jesús. Am Israel Chai.